de la muerte de Perón, pero así somos los peronistas, además de recordarlo de un legado que nos marcó a todos, de un momento probablemente en el 74, de uno de los momentos en que los argentinos probablemente se hayan sentido más huérfanos, fuimos capaces de reinventarnos y reinventar un movimiento que trascendió a su propio líder, un caso extraño en general en el mundo, fue incapaz de reinventarse y dar las respuestas adecuadas en cada momento. Probablemente el peronismo, y es paradójico, es un movimiento con más futuro que pasado. Y un poco de todo eso queremos hablar esta noche, una noche muy especial, porque así somos los peronistas, homenajeando a nuestro líder e intercambiando ideas entre nosotros. Un gran encuentro. Hoy, privilegiado, lo tenemos al compañero presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, y estamos también compartiéndolo con un grupo tremendamente talentoso. Dolina, el amigo Gillespie y el amigo Dalton. Hacen un programa todas las noches, pero acá vamos a hablar de peronismo, vamos a hablar en realidad de lo que se nos ocurra, de nuestros recuerdos, de nuestros significados, de lo que falta por hacer y también de un peronismo del siglo XXI. Y para empezar sería la pregunta más adecuada, Alberto. ¿Te tocó gobernar? El peronismo volvió al gobierno en un momento difícil para todos, pero en un momento también con la posibilidad de modificar muchas cosas. ¿Cómo sentís a este peronismo del siglo XXI? ¿Cómo son tus recuerdos y sobre todo cómo proyectás que pueden ser las respuestas adecuadas desde el peronismo y desde el gobierno frente a estas circunstancias? Bueno, primero, gracias a todos por acompañarme. Gracias por la invitación. No, de corazón, gracias por estar aquí, porque son 4 personas a las que admiro mucho por lo que hacen en lo suyo y por lo que transmiten cotidianamente. De verdad, gracias. Y la verdad, hacen de este escenario un escenario mucho más valioso, mucho más rico. Esa pregunta me la han hecho muchos, Bernarda, porque muchas veces dicen, nosotros tuvimos que enfrentarnos a hacer algo que no esperábamos. Y esto es cierto. Pero también es cierto que frente a lo inesperado, nosotros sabíamos cómo debíamos hacerlo. Porque en verdad nosotros venimos con un bagaje de cosas que nos hacen singulares, ¿no? La pregunta que uno debería hacerse es, frente a la pandemia, ¿cómo hubieran reaccionado los otros? Nosotros debimos reaccionar como reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? A nosotros lo primero que nos preocupó es la vida, la salud. Lo segundo que nos preocupó es que un Estado que estaba ausente se ponga de pie, vuelva a estar presente, construya hospitales, ponga camas, ponga respiradores automáticos en todos los rincones del país. Lo tercero que nos preocupó es que sabíamos que veníamos de una etapa muy difícil y que había mucha gente en situación de desamparo. Es tenderle una mano a esa gente, es decir, los que están más abajo tengan en cuenta que estamos teniendo presente. Con esas lógicas, que son muy distintas a las lógicas de otros, nosotros enfrentamos esta pandemia. Y yo hago siempre esta reflexión, porque me parece muy importante que todos tengamos en cuenta qué hubiera pasado con la lógica de otros. Con la lógica de otros, esto lo sé porque me lo dijeron, hubieran dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza, entre comillas, de la pandemia equilibre las cosas. ¿Cuánto hubiéramos perdido con esa lógica? Con la lógica de dejemos que el mercado de la salud arregle el problema de la salud. ¿Cuánto hubiéramos perdido con esa lógica? Con la lógica de que los chicos vayan a estudiar y sigan estudiando como si nada pasara, ¿cuánto hubiéramos perdido con esa lógica? Yo siento que si me dieran a elegir, claramente yo no dije que
verdad es que uno venía con otra vocación, con otra voluntad, con otro impulso, con otro ánimo. Venía a poner de pie a una Argentina que estaba de rodillas. Estaba de rodillas por muchas cosas. Estaba de rodillas porque habían abandonado mucha gente, pero además estaba de rodillas frente al mundo por el modo en que habían endeudado a la Argentina. Por ahí los argentinos no lo saben. Pero solo para que pensemos. Argentina, por las obligaciones que se tomaron en el año 2019, tiene que pagar de acá a fin de año 2.000 millones de dólares en septiembre, otros 2.000 millones de dólares en diciembre, y en agosto y en noviembre tiene que pagar cerca de 650, 600 millones de dólares de intereses. Los que hicieron esto, ¿cómo no se ocuparon de revisar el tema? ¿Cómo no se dieron cuenta del daño que nos estaban dejando? ¿Cómo no se dieron cuenta? Porque mientras uno habla de todo esto que estamos hablando, de cómo encaramos la pandemia, de cómo encaramos la situación, estamos diciendo todas estas cosas, pero mientras tanto tenemos que resolver todas estas otras. Y en el medio fuimos encarando la solución a problemas que nos habíamos propuesto resolver. Nosotros en el medio hicimos que los jubilados dejen de pagar sus medicamentos. Nosotros en el medio cuidamos el empleo en el medio de la pandemia con la asignación, los ATP, con el IFE. Nosotros en el medio ampliamos los derechos de la mujer con el IBE. Ampliamos los derechos de la mujer con el plan de los 1000 días para la mujer que quería tener su hijo. Nosotros en el medio, durante 11 años escuchamos hablar los trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. Ahora esos trabajadores dejaron de pagarlo y lo hicimos en el medio de la pandemia. Entonces, cada vez que a mí me preguntan cómo fue este tiempo, fue un tiempo muy difícil, que hubiera preferido no tener que vivirlo, pero que me dé la tranquilidad que frente al desafío que la vida me impuso, de tener que hacerte cargo de una sociedad en pandemia, no resigné ninguno de los valores que tenía, no resigné ninguna de las convicciones que tenía. Lo enfrenté como me enseñaron en el peronismo, con coraje, con decisión, con voluntad. Fui a buscar vacunas a todos los rincones del mundo y sigo buscando vacunas para los argentinos allí donde las vacunas existan. Y llevamos 25 millones de vacunas y siguen llegando vacunas y van a llegar más vacunas y solo voy a estar más tranquilo cuando los argentinos se hayan vacunado todos. Ahora estoy avanzando en conseguir las vacunas pediátricas, las vacunas para los chicos. Yo sé que en el medio muchos argentinos sufren y la pasan mal porque las decisiones que uno toma a veces son muy antipáticas, porque decirle a un chico joven, mirá, tenés que quedarte en tu casa, no podés salir, no podés ir al cine, no podés abrazarte con tu novia, no podés ir a la escuela, tenés que evitar las guitarreadas o los recitales. Todo eso es muy antipático, pero la verdad es que yo quisiera que cada joven que siente esa sensación de me están encerrando, entienda que le estoy proponiendo que no salga ahora para que pueda salir el resto de su vida. Que le pido no te juntes con tus amigos a tocar la guitarra ahora para que puedas tocar la guitarra el resto de tu vida. Que le pido no vayas al cine ahora para que puedas ir al cine el resto de tu vida. Que le pido no veas a tu novia ahora para que puedas disfrutar de tu novia el resto de tu vida. Bueno, es un gesto de voluntad. Después cada uno decide, pero fíjate, Alejandro, que entre las cosas que tuve que enfrentar los que me acusan
los que nos acusan de dictadores, de encerrar gente. Yo a veces, en algún momento me pregunté públicamente, si yo soy diabético, no lo soy, pero si lo fuera, y el médico me dijera, Fernández, usted no puede tomar más azúcar, yo no saldría a decir, es un dictador que me prohíbe tomar azúcar. Me está cuidando, me está cuidando. Y fíjate que ha pasado 1 año y medio de la pandemia y la solución sigue siendo más o menos la misma. Avanzamos con la vacunación, pero mientras la vacunación no es plena, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir encerrándonos. Hay lugares, Inglaterra lo está viviendo en este momento, que ha llevado un proceso de vacunación muy rápido y ha vacunado a muchísima gente. Israel. Y de repente aparece una nueva cepa y todo es volver a cuidarnos, a encerrarnos, a tomar distancia, a usar barbijo. Es un momento muy difícil, es el momento que nos tocó. Pero lo que más busco yo es que sobrellevemos este tiempo con el menor dolor posible y que todos los esfuerzos que les pido a todos es cuidémonos ahora para disfrutar la vida para adelante, porque la vida va a estar por delante. Yo sé que hay una puerta de salida. La puerta de salida es la vacuna. Yo sé que vacunando recuperamos mucho de esa libertad de poder encontrarnos y disfrutar. Yo lo sé. Y por eso estoy haciendo lo imposible para acelerar el proceso de vacunación y que lleguen muchas vacunas para que lleguen a todos los argentinos. Y después, sí, vamos a poder enfrentar la vida como la vivimos cotidianamente. Pero es un momento difícil y que tenemos que asumirlo así. Mi tranquilidad es que es el tiempo que me tocó. ¿No? Yo siempre digo, uno no hace política en el tiempo que le gusta, sino en el tiempo que le toca. Este es el tiempo que me tocó. Y yo en este tiempo que me tocó voy a seguir trabajando para que los argentinos tengan preservada su salud, para que los chicos recuperen la educación que han perdido en este tiempo del mejor modo posible, para que los que trabajan recuperen su trabajo, los que trabajaban y perdieron su trabajo recuperen su trabajo, para que los que están en la pobreza sepan que el Estado va a auxiliarlos hasta que salgan de esa situación, y para que sepan que estoy convencido que vamos a tener la vida que siempre tuvimos y que vamos a cargar con un aprendizaje muy triste pero único. Y que todo esto debemos hacerlo en unidad, en unidad. Terminar con las falsas grietas y las falsas diferencias que día a día nos proponen, nos imponen, con la prédica del no hay salida, con la prédica de que estamos todo mal, con la prédica de que hay que vivir afuera para ser feliz. Vamos a terminar con todo eso y vamos a ser felices en nuestra tierra. Cuando uno te escucha, Alberto, también dice que qué bueno que finalmente todo esto haya sucedido en medio de un marco que han sido los valores históricos del peronismo, ¿no? Un Estado presente, valores como la solidaridad, valores también como la libertad, obviamente, la libertad a futuro y sobre todo poder recuperar derechos y desde un movimiento tan dinámico como ha sido el peronismo, de poder replantearse en un mundo que ya había tocado sus propios límites, un sistema antes de la pandemia, un mundo terriblemente desigual por un lado, terriblemente concentrado por el otro, donde es necesario reconstruirlo a partir, no como estaba, sino a partir del futuro. Y vos, Alejandro, decías hace un rato una frase interesante que era el peronismo y la soledad, ¿no? Algo que ya había dicho alguna vez Fabio de otra manera, ¿no? El peronismo nos hace sentir menos solos porque finalmente nos da una sensación y una contención en términos sociales, ¿no? Sí. En principio quiero decir que habitualmente nosotros con Barton, con Gillespie, hacemos un programa Maravilloso. para todos, para los peronistas, si hubieran, pero también para radicales, demócratas, progresistas, mitristas, Si hubiera. etcétera. De manera que primero explicamos que estamos aquí en el marco de un acto para la militancia. Exacto. Así que no vamos a hacer la venganza.
Claro que no tiene. Y lo segundo es que está muy bien hablar de Perón y empezar diciendo, vamos a hablar de la soledad. Esto produce algún desconcierto, pero en realidad no. Alguien ha dicho, Sábato entre otros, que somos islas, que estamos solos, nacemos solos, morimos solos, todas nuestras tribulaciones las registramos en soledad y a veces parece imposible trascender los límites de nuestro propio ser, como si no pudiéramos conectarnos. Algunos grandes escritores han hablado de esto. Pirandello, por ejemplo, decía que era imposible comunicarse con nadie, que la palabra directamente no comunicaba, porque cuando uno decía algo, el que te escuchaba entendía otra cosa. Y la mujer, que no era en filosofías muy ducha, pero que lo amaba a Pirandello, le discutía amargamente. Decía, ¿cómo que no nos comunicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y le echaba en cara unas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque ella sentía que el amor es una forma, es un puente entre esas islas que somos nosotros. Y efectivamente hay algunos puentes que nos unen, aunque sea por un rato. Puentes endebles, a veces imaginarios. Puentes de niebla, que cuando los vamos a cruzar nos precipitamos. Pero hay momentos de comunión, los que ya he citado, ¿cierto? El amor por los hijos, pero también, fíjense ustedes, el arte, esa emoción que siente uno al recibir el mensaje de un músico que ha escrito algo, a lo mejor hace muchos años, y uno siente que está conectada con ese ser que escribió la obra que uno está escuchando. Lo mismo con los escritores. El conocimiento, ¿no es cierto? La alegría de comprender también nos conecta de algún modo con el maestro si es que somos alumnos. Y yo creo, señor presidente, que el peronismo es uno de esos puentes. Es uno de esos puentes. Primero, en lo inmediato, en la fiesta peronista, cuando uno se abraza con un tipo que no vio nunca y hasta se emociona con ese abrazo, porque dice, mira, yo que me creía solo, no estoy solo, este tipo está aquí a mi lado y toda esta gente también. Por ahí dura poco eso, pero esa pertenencia, ese aniquilarse uno en la muchedumbre, también es una forma de conectarse con el otro. Eso debemos agradecérselo al peronismo, pero hay otra cosa, que es la misericordia, es el condolerse, el conmoverse ante el mal ajeno. Había unos tipos que, describiendo a los réprobos del infierno, contaban todos los males que padecían los que habían pecado, estaban ahí, y decía que los bienaventurados se solazaban viendo sufrir a los réprobos. Bueno, yo sé de qué lado estoy. ¡Qué manga de sinvergüenza! Están en el cielo y se ponen contentos porque están los réprobos ahí sufriendo, qué sé yo. El peronismo es lo contrario de ese sentimiento, de esa superioridad moral que sienten algunos bienaventurados. Es lo contrario. Y uno no puede ser enteramente feliz si no siente que esa felicidad está replicada en el otro. En el otro, la gran palabra del peronismo. Y entonces, salvo que uno se encanalla, no puede ser feliz del todo, sabiendo que hay gente que sufre. Eso me parece que es el legado principal del peronismo. El legado principal del peronismo. La misericordia, el humanismo, la empatía, de conectarse con los otros por las formas que hemos dicho, pero a veces también por ver sufrir a otro.
Y eso te conecta también. Yo por eso espero que esa clase de humanismo, que seguramente trasciende el pensamiento peronista, porque no solo se trata de neokeynesianismo ni de aumentar el consumo. A veces hay detalles más íntimos como este que estoy señalando, que son la esperanza de surcir la grieta con piolines de amor y de misericordia. Esto lo hace solo el peronismo. Es maravilloso todo lo que acaba de decir Alejandro. Es maravilloso. Y es central. Porque en esencia esos somos los peronistas. Somos un movimiento esencialmente humanista. Hay que pensar siempre cómo nacimos, ¿no? Yo eso se lo digo muchas veces a los compañeros. Todo lo que dijiste es impresionantemente claro. Es una maravillosa definición del peronismo. El peronismo apareció, irrumpió en la vida política argentina cuando metieron preso a un coronel que era secretario de Trabajo y Previsión y que los más pobres, los más postergados, los que trabajaban sin derechos, habían advertido que ese coronel estaba preocupándose por ellos. Y cuando se enteraron que el poder, los poderes fácticos habían dispuesto desplazarlo y sacarlo de la escena política, salieron a la calle a reclamar por ese coronel, el coronel del pueblo. Y era él, Perón, 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 devuelvan a Perón, a que aparezca Perón. Se quedaron en la plaza. El comedor de la Casa de Gobierno era el comedor era el despacho de Perón. Y ahí lo llevaron a Perón. Yo cada vez que invito a alguien al comedor ese, le cuento esta historia, porque ahí empezó todo. Y Parra le pide, por favor, saquen estos tipos de la Plaza de Mayo, porque no sé qué hacer con ellos. No sé qué hacer con ellos. Ese es el planteo que le hace Parra a Perón. ¿Y quién eran esos tipos? Eran los que vos decías. Eran los que decían, hay alguien que se acordó de mí, hay alguien que pensó en mí, hay alguien que está pendiente de mí. A ese alguien, por favor, que me ha escuchado y me ha puesto voz dentro de la sociedad, devuélvanlo. Devuélvanlo. El peronismo tiene en eso una historia increíble y que se repite una y otra vez, porque es Evita clamando por sus descamisados y diciéndoles, por favor, nunca dejen de acompañarlo a Perón, porque este es el modo de que ustedes existan en esta sociedad. Y más recientemente es Néstor o Cristina. Cristina en su primer mandato, siempre lo digo yo, demostró ser el gobierno más progresista que la democracia moderna recuerda, si por progresismo hablamos de abrir derechos. Perón, cuando atendió a esos trabajadores que carecían de derechos, lo que hizo fue darle derechos a los que no tenían derechos trabajando. Y cuando decidió que nosotros, así como los radicales llaman correligionarios y los comunistas llaman camaradas, nosotros nos llamamos compañeros, lo que nos dijo es, compartamos el pan, compartamos lo esencial en la vida. Y a vos no sé si te pasa, pero nos pasa creo que a todos, ¿viste? Que te dicen, ¿lo conoces a fulano? Y vos decís, no, no lo conozco, es compañero. Y ahí ya, una salida, no, está bien, este es uno de los nuestros. El peronismo tiene todo eso que vos acabas de decir y demostrar con esa filosofía y con esa capacidad literaria, si se me permite, que tenés para contar las cosas. Es todo eso que acabas de decir. Y es también parte del compromiso que tenemos y que se mantiene incólume en el peronismo. Por eso cuando yo asumí, y una frase que repetí y repito, primero los últimos, antes que nadie los que están más abajo.
Y cuando algunos compañeros se enojan porque uso una frase de Alfonsín diciendo la ética de la solidaridad, que es rescatar a los últimos para ponerlos en el escenario social, eso es lo que debemos hacer como peronistas. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que nos enseñó a hacer Perón, a darle voz a los que no la tenían, a mostrarlos en un escenario que no los quería mostrar. Eso es la esencia ética del peronismo. Eso que vos llamás misericordia para con el que está olvidado. Eso que llamamos solidaridad. Eso es el peronismo. Eso es la esencia del peronismo. Cuando hablabas que el peronismo trasciende mucho, nos trasciende mucho incluso a los propios peronistas, ¿no? Y es el lenguaje que muchas veces se han apropiado, pero es el lenguaje que nos incluye, ¿no? El lenguaje de compañeros, lo que significa compañeros, lo que significa lealtad, lo que significa soberanía, lo que significa también libertad, porque la igualdad de oportunidades es la construcción de la libertad y finalmente muchas veces nos las han como desdibujado. Sin tocar, obviamente, con los valores intactos y con otras formas, digamos, o con nuevas respuestas, ¿cómo imaginamos este peronismo del siglo XXI que vuelva a poner en el escenario principal a la política como herramienta de transformación y que pueda volver a enamorar, porque por generaciones de jóvenes el peronismo ha ido enamorándolos sin que lo hayan vivido, y creo que el desafío ahora es volver a enamorar a estos jóvenes que la antipolítica intenta sacar de la política para volver a situarlos en la política y en la transformación del siglo, exige el siglo XXI y la pospandemia. Yo hago política desde que tengo 14 años y siempre milité dentro del peronismo. Y para mí la política es la única herramienta que existe para cambiar la sociedad. Y la democracia es el camino que tienen los pueblos para ir seleccionando quién en cada etapa se hace cargo de la gestión de la cosa pública. Yo siento que muchos jóvenes están, y yo los entiendo, pues yo he sido joven. Yo me imagino qué hubiera pasado si a mí, cuando tenía 14, 15 años, me prohibían ir a ver a Invisible o a ver a Pescado. Claro, ¿cómo nos hubiéramos sentido? Muy mal, si nos hubieran dicho, si me hubieran dicho, escuchá el próximo recital de Almendra por televisión y no poder ir a verlo, me hubiera sentido pésimo. Y yo lo entiendo todo eso, Y si me hubieran dicho, mira, no podés ir al colegio porque corres riesgo de contagiarte y no poder ir con mis compañeros de colegio, estudiar, aprender, militar, cosa que hacía ya en el colegio secundario, la verdad me hubiera sentido muy mal. Ahora, yo lo que les digo a esos jóvenes es que lo que les está pasando no es producto de la decisión de un presidente, es el producto de una pandemia. Que alguien le hace creer que es la decisión de un presidente, no es la decisión de un presidente, es el contexto que nos toca. Y que en todo caso lo que el presidente busca es cuidarlos, preservarlos. Como te decía antes, yo quiero que no vayan a recitales ahora para que puedan ir a recitales el resto de su vida. Eso es lo que quiero. Con la experiencia de la vacunación exitosa, bueno, ya hay algunos casos en algunos lugares del mundo donde se está volviendo a generar conciertos con distancia, con cuidado. Digamos, es un futuro posible. Exactamente, por eso yo planteaba que el proceso de vacunación es la verdadera puerta de salida. Si todos nos vacunamos, podremos recuperar nuestra vida cotidiana, que es lo que queremos. Todos, yo extraño no abrazar a mis hermanos, extraño no verme con mis amigos, extraño celebrar los cumpleaños en soledad. Todo, pero eso no lo extraño, digo, eso es lo que me toca. Extraño volver a celebrar mis cumpleaños como corresponde. Claro. Digo, todo eso es un tiempo único que nos está tocando vivir, pero que tenemos que asumirlo con responsabilidad. Y los jóvenes tienen que entender que hay todo un futuro. Y lo que más estamos cuidando es el futuro de ellos. Que el futuro de ellos
pueda desarrollarse después de tanta calamidad como el que estamos viviendo. El peronismo del siglo XXI tiene la obligación de volver a convocar a toda esa juventud, tiene el deber de volver a convocarlo. Para mí, el peronismo, lo que voy a decir es una mirada muy personal, ¿no? Pero el peronismo del siglo XXI nació con Kirchner. Kirchner le volvió a dar al peronismo esa cuota. Yo creo que Kirchner fue el mejor presidente que ha tenido la democracia. Me honró siendo mi amigo y me honró dejándome trabajar a su lado y aprendiendo mucho a su lado. Pero Kirchner tuvo esa cuota de insolencia que el sistema argentino no entendía. De plantarse frente al Fondo Monetario y decirle, estas son las condiciones en las que podemos hablar, y un día decirle, te pago todo, no te quiero más auditándome las cuentas, déjame hacer mi plan económico. Y hacer todo eso en una Argentina que crecía a un ritmo del 8%. Y creando 4,5 millones de empleos en 5 años de gestión. Y convocando una juventud que venía de un tiempo donde era el tiempo del que se vayan todos, ¿se acuerdan ustedes? Porque después del 2001 fue la misma prédica, que se vayan todos, la antipolítica, la política no sirve. Y entonces Kirchner cambió toda esa lógica. Yo hoy veo algunos que se andan candidateando por ahí y que en el año 2001 hacían el partido del que se vayan todos. ¿No? Bueno, son las ironías del tiempo que nos toca vivir. Nosotros tenemos que ser capaces, vamos a hacerlo, porque a nosotros nos critican, pero nosotros siempre ponemos de pie al país después que otro deja el país de rodillas. Yo digo, en sentido figurado, que nosotros recibimos un país que estaba en terapia intensiva. Y mientras estaba en terapia intensiva se infectó con el COVID. Y nosotros a ese paciente que se llama Argentina lo hemos cuidado, ese país no se ha muerto, ese país sigue en pie, ese país tiene síntomas de mejoras económicas, tiene síntomas de crecimientos, también tiene muchos problemas, de ningún modo dejo de atender, problemas que se vinculan al empleo, al trabajo, a la educación. Nosotros no nos resignamos a que todo quede igual, para nada. Son cosas que tenemos que asumir y resolver. De eso estoy convencido. Pero creo que tenemos que volver a poner en funcionamiento la ilusión de esa juventud. Que yo entiendo lo que les toca pasar. Y me pongo en su lugar y me recuerdo a la edad de ellos y digo, tal vez yo estaría desilusionado como ellos. Pero... Y además, perdón, ¿no? Porque digo, ya que es un lugar, un foro peronista, uno imagina un acto peronista, lo imagina con papelitos, con bandera, con mucho descontrol, sin ninguna distancia social. ¿Cómo viene eso ahora, esa campaña que decís, no? Bueno, es que lamentablemente no lo vamos a poder vivir eso. Eso que decía Alejandro, de ir al acto y abrazarse con el que está al lado y que uno va caminando al escenario y lo llena de besos un montón de gente que no conoce, y eso no lo vamos a poder vivir. No va a haber escenario, no va a estar esa gente, no voy a estar yo caminando hacia el escenario. No lo vamos a poder vivir. Y por eso tenemos que construir estos mecanismos de encuentro. Tenemos que reinventarnos, porque tampoco nos gusta, ¿eh? No saben lo que extraño el acto de Rosario con 200.000 personas en la calle. No saben lo que extraño eso. Pero no sería una irresponsabilidad hacerlo. Cuando fue el 17 de octubre y los 75 años del 17 de octubre, ideamos un modo de hacerlo, elegimos un modo parecido a este. En algún momento falló y nuestros compañeros salieron en autos, en caravana, a festejar y a recordar. Espontáneamente lo hicieron, pero lo hicieron cuidándose. Nosotros nunca convocamos
a marchas donde la gente se aglomere, pues sabíamos que eso era poner en riesgo a la gente. Tenemos que reinventarnos también en este tiempo para ver cómo nos encontramos. Esta es una forma de encontrarnos, pues yo quiero decir... Pues admitamos que es una forma un poco deceptiva del encuentro. Sí. Porque somos 5, no yo. Sí, es verdad. Y muchos que nos están viendo. Uno nunca se acostumbra a la idea de que nos están viendo. Es verdad. Para mí es mentira. Yo que he trabajado en la televisión y he hecho programas que han tenido poca audiencia también, cada vez que me decía, bueno, pero vos tenés que pensar en las millones de personas que te están mirando, y yo pienso en el tipo que está sentado ahí, claro, que está a 2 metros, y lo miro a ese, y cuando veo que me pone cara fulera, trato de conquistarlo. Tomás como una señal. Si me aplaude, estoy contento. Es decir, la comunicación personal es imposible de reemplazar. Única. Vamos a convenirlo, ¿no? Y más en el peronismo. Absolutamente. O sea, otros partidos a los que la muchedumbre puede molestarle un poco, por ahí le viene mejor. Pero déjame que te interrumpa un segundo. Todo lo que decís es cierto, pero frente a la no opción, no tenemos más opción que comunicarnos de este modo. No me olvido, como hacen algunos, de la pandemia. Claro, exacto. Únicamente un demente puede considerar que las cosas deben hacerse bajo circunstancias extraordinarias, igual a lo que se hacen en circunstancias ordinarias. Tal cual. De manera que eso es cierto también. Yo quería contar una pequeña historia que sucedió el otro día en el programa, ¿no? A ver. Resulta que alguien nos cuenta unas declaraciones de un señor que decía que él prefería, digamos, solventarse él mismo la vacuna, es decir, prefería no necesitar del Estado para pagar su vacuna, que él prefería ponerse al margen de esa dádiva estatal y garparla con su dinero. Y entonces yo me imaginé ir más adelante con ese prescindir del Estado. Entonces me imaginé a alguien que prescindía absolutamente del Estado. El Estado le molestaba y entonces prescindía de él. Pero claro, no es fácil. Entonces me lo imaginé al tipo incendiándosele la casa. Entonces llegan los bomberos y el tipo sale a la puerta y dice, señor, tómesela porque he resuelto apagármelo yo. Me lo apago por mis propios medios. Entonces saca una manguera, la ha comprado, y empieza a apagar su incendio. Pero va más allá eso. Si queremos prescindir del Estado, si queremos que cada cual tenga lo suyo, y no queremos subvencionar a nadie, bueno. ¿Cómo vamos de un lugar a otro sin la existencia del Estado? Es decir, porque no habría calles, ni caminos, ni lamparitas en las esquinas. ¿Cómo vamos? Volamos. Prescindimos de los caminos, de los carteles que señalan que el próximo pueblo es Mar del Plata. Es decir, por más que uno quiera hacer una construcción de un mercado, de una libertad absoluta, no existe eso. Si no aparece el Estado en su verdadero papel, que es el papel primigenio, socorrer a los que menos tienen, a los que ya no pueden salir a cazar por las mañanas, porque están muy viejos, o a lo mejor porque son todavía muy jóvenes. Ese es el papel del Estado. Lo que más sentido le da al Estado es el sentido equilibrador. O sea, buscar el equilibrio donde el equilibrio no existe. Es que naturalmente, perdón que te interrumpa, Alberto, el equilibrio no existe. Exacto. Y tampoco existen, digamos, la libertad en su estado puro. Exacto. Uno que es tan partidario de las libertades. Pero el número 2, cuando ya somos 2 y no 1 en el universo, produce deseos encontrados. ¿Cómo cumplir al mismo tiempo con los deseos de todos cuando muchas veces se encuentran? Reemplacemos deseos por intereses. Y entonces viene el Estado que hace lo que vos decís. Equilibra. Fíjate, hay un caso
yo lo cuento hasta el día de hoy y me sigue asombrando. Cuando llegué al gobierno, me encontré con alrededor de 15.000 casas que estaban virtualmente terminadas y nadie las había entregado. Estaban terminadas en el año 2015, pero nadie las había entregado. Entre el 2015 y el 2019 nadie las había entregado. Empecé a averiguar qué eran esas casas, eran casas del sistema Procrear, que quienes sucedieron a Cristina, por alguna razón, decidieron no entregar las casas. Yo me puse a pensar, ¿cuál habrá sido el motivo por el que tuvieron, por el que privaron a 15.000 familias de tener una casa? La primera impresión y la única respuesta que encontré es que alguien dijo, no quiero que recuerden, no quiero que haya 15.000 familias que recuerden que el gobierno de Cristina Kirchner les hizo una casa. Esta es la única explicación que encontré. Vos me podés decir, bueno, pero se fueron, no dieron esas 15.000, pero ¿qué hicieron? ¿Hicieron 300.000 casas? No. Hicieron los créditos UBA. Y le dijeron al que necesite su casa que saque un crédito UBA. Y arruinaron la vida de 90.000 personas que sacaron esos créditos. ¿Y por qué lo hicieron? Y porque en el fondo ellos creían que estas cosas se las resuelve el mercado, no las resuelve el Estado. Ahora, para un sector de la sociedad que le cuesta mucho llegar a los bancos, que el Estado le abra una ventanita, le haga su casa y le permita pagar su casa en la medida de sus posibilidades, es la única opción que tiene. Y en los tiempos que vivimos, ¿podemos pensar en un mundo donde cada uno no tenga un techo? Ahora, son dos miradas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Un día decidieron que no tenía sentido que exista un Ministerio de Salud y lo convirtieron en Secretaría. Bueno, eso vos podés decir, bueno, es una cuestión burocrática, pero también decidieron que millones de vacunas se venzan en los galpones de la aduana porque no querían pagarlas al precio del dólar por la que lo habían importado. Y esas cosas, ¿en qué se convirtió en la vida cotidiana de la gente? Por ejemplo, se convirtió en que el sarampión, que era una enfermedad erradicada en la Argentina, vuelve a ir a aparecer. Y todo tiene que ver con esto que vos decís. No es verdad que uno pueda prescindir del Estado, se puede prescindir del Estado, pero cuando se prescinde del Estado empieza a funcionar las leyes del mercado. Y las leyes del mercado son la versión atemperada de las leyes de la selva, donde el más fuerte somete al más débil. Es así. Y la verdad es que libertad absoluta. Exactamente. Pero también está la libertad de ser comido por el depredador de arriba. Alguien dice, la ley es igual para todos. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. Sí, claro. Y eso es así. Bueno, como sucede con algunas libertades aparentes. Exactamente. Por ejemplo, la libertad de ir a Miami. Todos tenemos la libertad de ir a Miami. Bueno. Pero no la ejercemos. Bueno. Pero no la ejercemos. Pero fíjate vos un caso que tiene que ver con esto. La pandemia dejó al descubierto la importancia de la conectividad, de Internet y demás. Por Internet los chicos podían estudiar. El WhatsApp fue un modo de comunicación que se profundizó mucho en la pandemia. Nosotros dijimos, vivimos en un país con 45 millones de habitantes donde hay más de 60 millones de celulares. Entonces los celulares deben ser un servicio público. ¿Cómo terminamos? Con alguien que fue ante el juez y dijo, aunque todos somos iguales ante la ley no es igual para mí. Y eso quedó paralizado. Es el mundo de los negocios. Ese es el mundo de los negocios. Y ese es el mundo del mercado. Ahora, yo voy a hacer una pregunta incómoda. En este mundo de los negocios, en este mundo político, en donde la negación automática y a menudo falaz es un recurso, etcétera, etcétera. Tipo que a nuestro juicio por ahí han gobernado mal o han cometido errores. Bueno, no importa. ¿Cómo hacemos para buscar, como decía antes, un surcido, aún con esa gente?
¿Cómo hacemos? Porque yo soy muy peronista, me gusta ser peronista, pero me parece que me gusta más ser argentino. Claro. Y entonces, a mí me parece que si no hay alguna clase de renunciamiento, adviértase esta palabra, ¿no? Renunciar. En el amor siempre hay una renuncia. Tiene que haber un poco de renuncia. La renuncia del tipo que no quiere hacer algo porque sabe que a la persona amada le puede llegar a molestar. Bien. Yo no digo que nos enamoremos de la oposición, pero ¿cómo se tienden algunos puentes? ¿Cómo se hace? Aún suponiendo que los tipos no quieran estos puentes. Está buenísima la pregunta y es una muy buena reflexión. Y no es incómoda, es necesaria hacer esa pregunta. Porque lo que vos llamás pregunta incómoda, lo que está dejando al descubierto es que hay una llaga que nos duele y que quisiéramos evitar, pero nos duele. Mirá, el otro día en el homenaje que hicimos a los muertos por el COVID, en una de las frases que incluí en mi discurso, yo soy alguien muy democrático y yo amo vivir en democracia. Cuando a mí me acusan de dictador no lo entiendo, juro que no lo entiendo, porque las cosas que dicen de mí, las críticas que le lanzan sobre mí, los comentarios que lanzan sobre mí, jamás en mi vida hice discriminación sobre nadie que hable mal de mí. Y por lo tanto yo valoro mucho la democracia. La democracia nos impone la responsabilidad de aceptar la diversidad, de aceptar al que piensa distinto, pero nos exige la obligación de buscar puntos de encuentro. Las dos cosas nos exigen. Porque si la diversidad es yo te respeto a vos y vos tirás la cuerda para tu lado y yo tiro la cuerda para mi lado, eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Yo siempre digo, Alejandro, que en verdad nosotros no vivimos con una grieta. Nosotros hacemos algo mucho más perverso, que es hacer el juego de la cincha. ¿Viste ese juego donde cada uno toma una soga y tira para su lado? Ese juego tiene un efecto tremendo, que es a la fuerza que vos ejercés se te opone una fuerza similar que es la mía. El efecto es que durante mucho tiempo hacemos mucha fuerza para estar en el mismo lugar, parados en el mismo lugar. ¿Y cuándo termina ese juego? Cuando uno de los dos cae y es arrastrado por el otro. Así decía el general San Martín. Y eso no es una sociedad. Solamente finalizará esta lucha cuando uno de los dos bandos prevalezca. Exactamente. Y eso no es una sociedad. Eso es en una guerra, pero no en una sociedad. No. En una sociedad todos tenemos que tirar para el mismo lado. San Martín lo decía como algo claro, apocalíptico. Sí. ¿No? Exactamente, era apocalíptico. Sí. Ahora, nosotros no podemos darnos ese lujo. Yo voy a seguir insistiendo, porque yo creo que la Argentina no tiene destino si no termina con esa guerra y que soy consciente que muchos siembran todos los días esa guerra porque sueñan con ese destino apocalíptico o sueñan con que caigamos arrodillados y ellos nos arrastran. Pero ese no es un buen destino para una sociedad. No lo es. La diversidad, sí. La necesidad de buscar puntos de encuentro también. Y que sobre esos puntos de encuentro construyamos los puentes, construyamos el diálogo. Es necesario para una sociedad como la nuestra. Y después de semejante tragedia, si semejante tragedia no nos llama a la reflexión, ¿qué nos va a llamar a la reflexión? De repente apareció un virus imperceptible al ojo humano, dio vuelta al mundo y complicó la vida mucho más de los argentinos. Y hasta el día de hoy no sabemos cómo combatir a ese virus. No encontramos el remedio para parar ese virus. Parece ser que es la vacuna, pero sabemos poco de ese virus. ¿Cuántos muertos más nos hacen falta para entender que debemos parar y ponernos a pensar la Argentina del futuro entre todos? ¿Cuántos muertos más? Esa es la pregunta. Vamos
vamos terminando este encuentro, un encuentro entre compañeros. Sí, porque tenemos que barrer. Pero un ¿Te cobro ahora? Te voy cobrando. Sin intereses. Ahora, lo último, puedo decir una cosita, porque el negro hablaba de preguntas incómodas. Mirá con qué vamos a cerrar. Pero, ¿qué sucede hacia adentro, no? Porque siempre estamos pensando el tender el puente hacia afuera o esperando una respuesta de la afuera. No hablo solamente de este espacio político como es el peronismo, sino de todos los espacios. Y hay temas tabú, que podríamos decir para cada espacio, que me parece a mí, que a veces no son abordados hacia adentro. Como por ejemplo, a riesgo, el neoliberalismo tiene como tema tabú la distribución de la riqueza y hace todo lo posible para no abordar el tema, al menos de forma pública. Y creo que desde el peronismo, por ejemplo, un tema tabú podría ser la generación de la riqueza, como un tema que no aparece al menos en el debate público. No sé si hacia adentro ocurre esto. ¿Cuál es tu visión de eso? Claro que es un tema de debate para nosotros. El peronismo es muy irónico, ¿no? Pero también para los empresarios y también para los que generan riqueza, los mejores años fueron los años peronistas. También para ellos, ¿eh? Ellos ganan durante nuestra gestión porque nuestras gestiones siempre tienen el carácter expansivo de la economía, y si la economía se expande, entonces ellos ganan. Pero hay cierta razón de clase que les impide querer al peronismo por eso. Ahora, el peronismo tiene para adentro esos debates, y nosotros tenemos esos debates. Y yo creo que lo tenemos bastante resueltos. Para nosotros... Producción de bienes. Claro, invertir, dar trabajo, y producir y exportar. Esas son las reglas para que esto funcione. Y siempre hemos dicho lo mismo. Y siempre hemos trabajado en ese mismo sentido. Y nunca atacamos al capital nacional, nunca, nunca. Y desde hace muchos años convivimos con el capital extranjero. Y con la globalización lo asumimos, al capital extranjero que viene a invertir a riesgo a la Argentina. El capital extranjero que viene a especular financieramente no es lo mismo, no nos interesa porque rompe la regla de invertir, arriesgar, dar empleo, producir y ganar. Esa regla la rompe el especulador. Ahora, ese debate nosotros lo tenemos bastante saldado. Ahora, hay debates en la sociedad que deberíamos dar. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo me planteo, hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Y, por ejemplo, el artículo que dice que los trabajadores deben participar de los resultados de las empresas, en las utilidades de las empresas. Eso es un artículo constitucional. No se cumple. ¿No deberíamos discutirlo y hacerlo cumplir? Tampoco se cumple el juicio por jurados. Yo siempre fui un enemigo del juicio por jurado, porque yo siempre decía, pero ¿y los ciudadanos cómo hacen para medir si alguien es culpable o inocente? Pero a la luz de lo que hace la justicia, me parece que los ciudadanos saben más que los jueces. Entonces, ¿no será hora de poner el sistema de jurados en Argentina y de implementarlo? Es cierto que siempre está ese punto débil que es la presencia mediática. Los medios no influyen tanto a la hora de votar, pero influyen mucho a la hora de declarar culpable o inocente a alguien. Ahí sí. A alguien le meten el mote de delincuente y sacarlo cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Entonces, pero a mí me parece que hay muchos debates internos que nosotros debemos seguir dando. Y que los mayores debates que debemos dar tienen que ver con el cambio de las estructuras de desarrollo de la Argentina. Y una de las formas de cambiar el desarrollo de la Argentina es que los trabajadores participen en las utilidades de la empresa. Que participen. Eso me parece que sería una forma de mejorar la distribución del ingreso, que el mundo ha demostrado lo injusta que es. Si la pandemia dejó algo al descubierto, es la crisis de este sistema. Este sistema demostró que muy pocos concentran el ingreso y millones distribuyen la pobreza. Hay una cosa más también que pertenece al mundo, no tanto a la Argentina, ¿no? Que es
que hoy en día las finanzas son más importantes que la producción. Esto viene de la época de Reagan. Exactamente. ¿Te acordás cuando aparecen ahí y dicen, bueno, vamos a permitir que los que toman crédito puedan hacer, no los que toman crédito, los que dan crédito, o los que toman inversiones, puedan hacer inversiones de riesgo. A partir de ahí, todo el mundo dice, ¿qué voy a producir algo? No produzco nada. Claro. Agarro y empiezo a comprar y vender papelitos, y eso ocurre en todo el mundo. Es más poderoso que los Estados Nacionales. Absolutamente. Y eso se puso en crisis en el 2008, cuando se rompió la famosa burbuja hipotecaria, la crisis de la subprime. Claro. Ahí Cada se puso tanto viene una crisis como esa, y quedan 200 millones de tipos. Mirá, yo siempre digo que hay un capitalismo muy valioso. Cuenta la historia americana. En América hay como un símbolo que es Henry Ford. Dicen que Ford construyó sus autos, y que sus autos eran para una minoría. Claro, era una cosa de lujo. Pero un día se preguntó por qué sus trabajadores no podían acceder a esos autos. Y entonces empezó la producción en masa. Y bajó el precio. Y mirá, si revisás en mi archivo vas a encontrar muchas veces esta frase. El capitalismo entró en crisis, digo porque lo acabas de decir, el día en que el gerente financiero fue más importante que el gerente de producción en las empresas. Ahí entró en crisis el capitalismo. Porque fue más importante evitar el riesgo y la ganancia a corto plazo que invertir con riesgo, dar empleo, producir y bajar precios. Y ganar. Porque aquellos empresarios, algunos de ellos muy antipáticos, el mismísimo Ford, tenían, suelo decir yo, la inteligencia de levantar el pie del acelerador, discúlpenme la metáfora automovilística, que estamos hablando de Ford, ¿no? Porque sospechaban que el sistema estaba en peligro, que aquel sistema que venía construyendo esa gran nación podía resquebrajarse ante la demasiada presión. Entonces decía, no, para que esto funcione, yo necesito que el tipo que trabaja conmigo se pueda comprar un Forte. Y Perón, muchos años después, planteó el mismo dilema, diciendo que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Claro. Tenía toda la razón. Toda la razón. Y aquí nos tiene a nosotros, que no entendemos nada de nada, hablando de política y de Henry Ford. Yo muy agradecido. Me dicen que ya estamos como para terminar. No sé si soy yo el que debe poner el punto quería final. hacer una pregunta ahora. Sí. Estamos siendo censurados. Bueno. Atención, ¿dónde está la señor. cámara? No, pero ya digo, lo han censurado a Guilherme. No me iría a dormir en paz y Gillespie no puede hacer una en pocas ¿Cómo se va a palabras, dormir? ¿A qué hora va a dormir? ¿Quién es? Nos equivocamos del presidente. cortita pregunta en pocas palabras. No, tranquilo. ¿Qué es el peronismo? Así, muy cortito. Empezamos todo de vuelta. El peronismo es un movimiento tan maravilloso que recuerda la muerte de su fundador con esta alegría, con la felicidad de que Argentina haya tenido a Juan Domingo Perón en su historia y que nos haya dado todos estos valores de los que hablamos acá. Solidaridad, compasión por los que menos tienen, compromiso, entender el rol del Estado, el abrazarnos, las islas que se encuentran y se abrazan, el sentirnos cerca por el solo hecho de ser compañeros. Todo eso solo fue posible por el peronismo, Gillespie. Esa es la verdad. Queremos agradecerle a la Comisión de Partido Justicialista que está presente, a todos los que plataformas, todos nos sentimos harto en Gillespie, y son muy agradecidos, nos invitaron los organizadores
placer, ha sido un encuentro que no ha tenido que ver con la nostalgia, sino que creo que ha tenido que ver sobre todo con la esperanza y con el futuro. Muchas gracias, de corazón gracias a todos, muchas gracias. ¡Y viva Perón!